correspondería ejercer. Es un escenario político abierto, decía yo hace un momento, porque vamos a tener diversos grupos sociales expectantes en participar en la vida política del país por medio de las armas. Y aquí paso al segundo punto. Eh, los militares eh, gobiernan el país, llegan al poder principalmente por medio de las armas, a través de guerras civiles, pero eso no significa que el Perú o la sociedad peruana del siglo XIX estuviera enfrentada o digamos, solamente actuaran los militares, digamos, en la política y en la propia guerra, en estas guerras civiles. Por el contrario, la guerra, que digamos que define quiénes van a ser los que van a gobernar, cuáles son los militares que van a gobernar, incorpora o construye redes sociales y políticas en diversos niveles de la sociedad peruana. Estos militares, para gobernar o para hacer la guerra a los gobernantes, van a buscar construir redes sociales y políticas a lo largo del territorio nacional. Esto sin duda, en primer lugar, para tener el suficiente poder, digamos, fáctico para gobernar en primer lugar, o para resistir el embate de algún otro jefe militar en armas, o para llegar al poder si es que, digamos, aparece digamos, un político o un militar, perdón, rival. Entonces, lo que quiero decir es que la sociedad eh, y participa en estas guerras civiles, no solamente, digamos, como soldados que obedecen de una manera acrítica o subordinada a estos jefes militares, sino más bien estos jefes militares construyen redes sociales y políticas a lo largo del territorio nacional que incorporan a otros grupos sociales para, digamos, construir esas hegemonías que hablaba hace un momento. Obviamente, los diversos grupos sociales buscan eh, participar en estos conflictos buscando o bajo la expectativa de obtener beneficios particulares. Aquí, cuando me refiero a los diversos grupos sociales o actores sociales, no me refiero a clases sociales, me refiero a, digamos, actores, digamos, específicos que establecen alianzas con los jefes militares. Esta participación de los grupos sociales está, digamos, vinculada o es factible gracias a que en el siglo XIX hay digamos, una tendencia hacia la dispersión de los medios de coerción o los medios para ejercer la violencia. En el siglo XIX, quienes tenían los principales medios para ejercer la violencia eran los jefes militares, porque, digamos, tenían control relativo sobre sus tropas armadas, batallones, divisiones, de un ejército que en la mayoría de los casos, en tiempos de paz, fluctuaba entre 3.000 y 6.000 combatientes. Si bien, digamos, esas cifras no son impresionantes para nosotros en el siglo XX, XXI, para la época, para el Perú, digamos, era un ejército suficientemente respetable como para, digamos, cumplir sus funciones de defensa del territorio y, digamos, aplacar los desórdenes internos del territorio, en el territorio nacional. Y decía yo que los militares tienen una fracción de esos recursos bélicos: hombres, armas, habituallamiento. Pero en el siglo XIX, estos recursos para ejercer la coerción, para aplicar la violencia,
no están, em, llamémoslo así, no están concentrados o no están, eh, no están, eh, o más bien, los militares los ejercen, los jefes militares los ejercen de una manera personal, en el sentido de que durante el siglo XIX vamos a tener un fuerte ejercicio patrimonial de los medios para ejercer la violencia. Básicamente, el ejército peruano no es una institución burocrática de carácter nacional, impersonal, o digamos, dirigida de manera impersonal, sino más bien es un conjunto de hombres armados que, que tienen fuertes lealtades con los jefes militares. Y estos jefes militares tienen estas porciones de la coerción. Y, digamos, y para que un jefe militar llegue a la presidencia, justamente tiene que hilvanar con estos jefes militares de menor rango, debe hilvanar una hegemonía que los incorpore al, digamos, al gobierno. Entonces, lo que quiero decir aquí es que los jefes militares no tienen, o digamos que el ejercicio de la violencia no está concentrada en una institución nacional, sino digamos que los jefes militares tienen una parte de la coerción. Pero así también otros grupos de la sociedad tienen una fracción o fracciones del uso de la violencia. Algunos grupos sociales tienen armas, tienen hombres, digamos, ejercen en vías de hecho actividades que después, cuando se reforme el ejército a fines del siglo XIX, van a convertirse en funciones estrictamente militares o estrictamente del ejército nacional. Eh, y por el contrario, lo que quiero mencionar aquí es que durante el siglo XIX, diversos grupos sociales como artesanos, como hacendados, eh, comunidades indígenas campesinas, tienen una fracción de los medios para ejercer la violencia. Y cuando me refiero a los medios para ejercer la violencia, me refiero a las armas, a los hombres, a recursos materiales que son utilizados en estas guerras civiles decimonónicas y que van a permitir a estos grupos sociales intervenir en estas guerras civiles e intervenir, obviamente, en esta forma de ejercer la política en el siglo XIX. Ciertamente, como decía, estas, eh, estas redes sociales que construyen los militares con los diversos grupos sociales están en función de que estos militares no tienen el control total o gran parte del control para ejercer la violencia. Tienen que negociar con diversos grupos sociales que he mencionado para, digamos, ejercer una hegemonía ciertamente precaria. Muy bien. En este contexto de guerra permanente, eh, los hombres de uniforme tienen un fuerte impacto en la vida social. Había dicho que los militares van a gobernar el Perú del siglo XIX. Todos los presidentes del siglo XIX van a ser militares, salvo dos. Eh, Eso en primer lugar. En segundo lugar, los militares van a, digamos, a tener una posición social reconocida por los otros grupos sociales. Las élites económicas, los hacendados del interior del país van a reconocer la posición de los hombres de uniforme. Es más, vamos a tener una, una especie de gobierno entre militares y élites civiles. Digamos, de hecho, estas élites civiles en una posición subordinada en la mayor parte del siglo. Eh,
Vamos a tener también impacto de los hombres de uniforme en, digamos, en la vida económica, digamos, la situación de guerra permanente eh, para los actores de la época reducía las capacidades productivas del país, movilizaba hombres, quitaba brazos a los campos, pero ciertamente también los hombres de uniforme y el ejército van a permitir mantener la ocupación de un Estado muy pequeño, que es el Estado peruano, sobre un territorio que sin duda era enorme para las posibilidades o las capacidades administrativas y coercitivas de este Estado decimonónico. Es un ejército que tiene también un impacto económico, por ejemplo, en drenar los recursos del Estado y de otros grupos sociales. Eh, por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XIX, más o menos entre 1845 y 1872, el 25 o el 25%, poco más del 25% de los recursos del Estado peruano iban para, digamos, solventar a los hombres de armas digamos, que servían al Estado peruano. Pero también es un ejército depredador porque, como les decía un momento, digamos, el contexto constante de guerras civiles lleva a que, digamos, no solamente se utilicen los recursos del Estado, sino que también se recurran a los recursos de los otros grupos sociales, los cuales son obtenidos, puede ser, digamos, de manera pacífica o negociada, pero también de manera violenta por medio de la amenaza, y obviamente hay entre ambos extremos un conjunto de posibilidades, ¿no? Pero por otro lado, también la acción de los militares durante este periodo ayuda a veces a dinamizar la economía. Digamos, las guerras civiles sin duda tienen, y las guerras exteriores también van a tener, digamos, impacto de repente en el artesanado local, y sin duda se establecen, en contextos de guerras civiles, se establecen negociaciones de este tipo, ¿no? Los actores civiles ofrecen de repente de manera negociada, y sin duda sucedió así, recursos que después se esperan eh, capitalizar por medio del acceso a, digamos, a beneficios particulares cuando los militares aliados lleguen al poder, ¿no? Entonces, quiero sintetizar estas características del siglo XIX eh, diciendo de que tenemos unos militares fuertemente politizados, unos jefes militares fuertemente politizados, que gobiernan el país de manera ininterrumpida, que la forma por la cual llegan al poder principalmente es a través de la guerra. Esto genera una situación de guerra permanente durante el siglo XIX, con algunos momentos de estabilidad. Para lograr, digamos, acceder al poder, estos militares, digamos, poseedores de una fracción de los medios para ejercer la violencia, eh, piden apoyo o establecen alianzas con diversos grupos sociales, campesinos, hacendados, artesanos, para construir ejércitos que los lleven al poder. Obviamente, estos ejércitos, perdón, estos grupos sociales, digamos, participan estableciendo alianzas y negociaciones, digamos, clientelares y particularistas, ¿no? Su participación es posible gracias a digamos, la dispersión de los medios de coerción que mencionaba hace un rato, y esto tiene un impacto importante, digamos, en términos, llamémosle, positivos y negativos en el país, en el sentido de que, digamos, esta situación de guerra permanente no lleva hacia, digamos, la estabilización política del país, y sin duda, digamos, digamos la economía nacional y la sociedad peruana, digamos, se va a ver convulsionada cada cierto tiempo por estas guerras civiles, pero por otra parte tiene otros efectos
digamos, positivos, particularistas, pero que en conjunto dinamizan o más bien hacen posible esta dinámica que he tratado de explicar. Pasemos a la siguiente diapositiva. A fines del siglo XIX, esta dinámica se transforma. Eh, Entre 1879 y 1886 se produce la Guerra del Pacífico. Profe, lo escuchamos. Profe, ¿hay problemas Sí. en el audio? Ya. Hola, Hola, un ¿se me minuto. escucha? Ya, ahora sí, profe, perfecto. Espera un momento, es que hay como interferencia en el audio. Sí, eso escucho. Ya listo, profe. Ya puede proceder. Gracias. Lo que decía es que eh, en el tránsito del siglo XIX al XX se produce un conjunto de transformaciones en el ejército eh, que van a modificar estas relaciones de poder que he tratado de describir, digamos, y que eran características del siglo XIX. Sin duda, eh, la Guerra del Pacífico tuvo un impacto fundamental en, digamos, en estos cambios. La Guerra del Pacífico, si es que ustedes no lo saben, es la guerra más importante de la historia republicana del Perú. Es una guerra que tuvo un correlato en pérdida territorial. Es una guerra que movilizó gran parte del país, pero fue una guerra también que, digamos, que mostró de manera clamorosa, digamos, la enorme asimetría entre las fuerzas militares y la capacidad estatal chilena y, digamos, y su contraparte militar y estatal peruana. Esta guerra, digamos, golpea fuertemente a las élites civiles y obviamente a los hombres de uniforme. Eh, esta guerra va a tener un correlato, digamos, en una crisis económica que va a acompañar al Perú hasta fines del siglo XIX, eh, y que va a ser un periodo de reflexión, de cuestionamiento de lo que se había hecho mal durante todo el siglo XIX, lo digo así, o digamos, de los grandes problemas del país que habían llevado a esta situación de descalabro durante este conflicto. A pesar de ello, los militares, los jefes militares van a gobernar digamos, en el periodo de la posguerra. De manera similar a las guerras de independencia, los militares son como los únicos, el único grupo social que queda más o menos de pie, digamos, después de este conflicto, ¿no? Las élites civiles muy golpeadas, económicamente debilitadas, considerados en parte responsables de la derrota. Em, digamos, la Guerra del Pacífico va a promover la reflexión de qué se había hecho mal, como decía hace un rato. Y entre uno de los factores de esta, digamos, de esta situación, digamos, o los orígenes de esta situación de debilidad del Perú, está ciertamente la dinámica que he mencionado hace un rato, ¿no? Una dinámica basada en guerras civiles constantes. Eh, las élites civiles van a buscar construir o van a desarrollar proyectos o, digamos, sí, proyectos de modernización del país que buscarán cerrar ese periodo de inestabilidad. Eh, Durante este periodo se consolida una élite que va a gobernar desde fines del siglo XIX hasta principios de la década de 1920. Esta élite es la oligarquía peruana, un conjunto reducido de familias que algunos consideran que eran entre 40 y 50 familias, que van a ejercer el gobierno directo eh,
del Estado peruano durante esa suerte de 20 años que he mencionado. Este grupo oligárquico digamos, está compuesto por familias que se dedican a actividades empresariales, la banca, pero principalmente en la producción agrícola hacia la exportación. Este grupo se consolida gracias a una estabilidad política lograda a fines del siglo XIX. Esa estabilidad es producto de una gran guerra civil entre 1894 y 1895, donde una coalición de políticos civiles eh, desplaza a esos militares que habían gobernado el Perú desde la Guerra del Pacífico. Esta coalición, ciertamente armada, que moviliza digamos, al país de una manera, digamos, nunca antes vista, logra derrotar a los militares y los pone en una segunda situación de derrota que hace posible que el Estado peruano, perdón, que el ejército peruano sea reformado. Em, Durante este periodo, las élites civiles van a realizar un conjunto de reformas que van a modificar esa dinámica que había mencionado. Para hacer ello, las élites civiles van a aprovechar esta situación de vulnerabilidad de los militares, de los jefes militares derrotados 2 veces, en la Guerra del Pacífico y en esta revolución que acabo de mencionar, y que, digamos, es aprovechada, como decía, para contratar a una misión militar francesa que va a iniciar un conjunto de reformas específicas. La primera reforma es la profesionalización del cuerpo de oficiales. Esta misión militar francesa, apoyada por los gobiernos civiles, va a crear una escuela militar totalmente nueva, donde se les va a impartir a los militares, digamos, conocimientos de los cuales carecían, digamos, durante el siglo XIX. Hay digamos, esta profesionalización tiene un componente, digamos, eh, eh, académico, digamos, científico. Esta misión militar francesa trae, digamos, los desarrollos militares digamos, del ejercicio de la guerra que se venían desarrollando digamos, en el siglo XIX en Europa y en otras partes del mundo. Pero no solamente significa una reactualización de los conocimientos profesionales, la fundación de esta escuela militar, sino que los militares franceses van a tratar de imbuir a los militares peruanos que se formen en esta escuela un conjunto de principios deontológicos que modifiquen la posición de los militares en la sociedad peruana. Es decir, digamos, se va a tratar de inculcar a los militares que su función específica en la sociedad es hacer bien la guerra, y no participar en política, ¿no? Digamos, se le busca formar a estos militares en una deontología o digamos, bajo principios deontológicos eh, eh, que despoliticen digamos, a los miembros del ejército. Ciertamente eso, digamos, si bien podría eh, ser teóricamente útil, pero no se le lograría haberse ejecutado si es que no hubiera también, no se hubiera producido un conjunto de transformaciones de menor, digamos, visibilidad, pero de importancia en las relaciones, en las relaciones sociales y políticas vinculadas al ejercicio de la fuerza o la coerción, ¿no? Ciertamente las reformas que se hacen en este periodo debilitan a los militares. Había dicho que estos militares habían sido ya derrotados 2 veces
pero además sufren durante este periodo, principios del siglo XX, sufren un conjunto de mermas o, digamos, debilitamientos o, digamos, reducción de su capacidad para ejercer la coerción que habían gozado en el siglo XIX. Y digo que se ven debilitados en el sentido de que, digamos, pierden este poder que ejercían personalmente. Eh, por ejemplo, esta reforma empieza a establecer unos límites muy claros para lo que los militares pudieran ejercer, digamos, la violencia sobre sus soldados. Empieza a controlar eh, la posibilidad de que los militares puedan ejercer la justicia militar frente a los soldados. Pero también las reformas que se inician en este periodo, eh, digamos, le quitan a estos jefes militares una característica que habían tenido en el siglo XIX, que era nombrar ellos mismos a nuevos jefes militares, o, digamos, ascender a, digamos, a miembros del cuerpo de oficiales. Eh, las reformas de este periodo empiezan a burocratizar el ejército, quitándole ese nivel de discrecionalidad que tenían como personas, como individuos, los jefes militares, eh, y debilitando su posición y su capacidad para, digamos, ejercer la violencia. Eh, pero esto no es la única transformación importante. A fines del siglo XIX se produce un proceso de desmovilización de la población, en el sentido de que con la última guerra civil del siglo XIX, se inicia un proceso constante de recojo de armamento de guerra o en todo el territorio nacional. Un armamento que había estado disperso y que en cada guerra civil, digamos, terminaba circulando y terminaba en posesión digamos, de los grupos sociales. Entonces hay una política muy fuerte a fines del siglo XIX que trata de desmovilizar a esta población, a estos grupos sociales que habían participado digamos, en las guerras civiles, y que va a permitir que esos medios de ejercer la violencia terminen siendo reasumidos digamos, el ejército como institución y, digamos, el Estado en su conjunto. Lo que quiero decir aquí es que, digamos, se llevan a cabo un conjunto de acciones específicas, la profesionalización de los militares, digamos, la creación de una escuela militar, digamos, con tendencias o con, digamos, principios de no participación de los militares en política, y una política de recojo de armamento de guerra que termina, digamos, quitándole a esos diversos grupos sociales la capacidad para intervenir en las guerras que habían tenido para intervenir en las guerras del siglo XIX, ¿no? Entonces, en gran medida, digamos, esas tendencias van a llevar, digamos, a que las funciones o, digamos, los poderes, las capacidades que tenían estos diversos grupos sociales se terminen concentrando en una institución que va a ser el nuevo Ejército Nacional Peruano. Un ejército que se va a terminar burocratizando, institucionalizando, profesionalizando y, digamos, va a tener un digamos, verdadero carácter nacional, ¿no? Digamos, el ejército del siglo XX es un ejército diferente, digamos, burocrático, digamos, profesional y nacional. Estas características se manifiestan con toda claridad en la forma por la cual este ejército va a construir su sistema de reclutamiento. En el siglo XIX, grosso modo, había dicho que las formas para construir ejércitos eran parte o se realizaban por medio de la negociación eh, con los diversos grupos sociales. Obviamente también había levas,
pero a partir del siglo XX se va a construir, estos procesos de reforma van a construir una burocracia que va a tratar de, digamos, llevar a cabo una universalización de la conscripción. Y ciertamente, en las primeras 2 décadas del siglo XX vamos a tener un ejército o un cuerpo de oficiales que va a dirigir una estructura burocrática militar sobre todo el territorio nacional, que va a ser la base para el reclutamiento de, digamos, una población que está desmovilizada y desarmada. Este ejército ahora dirige, durante ese periodo, dirige, digamos, los procesos de movilización armada de la población, eh, digamos, en virtud de su mayor penetración en la vida, digamos, de los diversos grupos sociales. Entonces, eh, lo que quiero decir para cerrar esta parte es que en la transición del siglo XIX al XX se produce, digamos, se realiza un conjunto de reformas que va a, digamos, a concentrar los medios de coerción que están dispersos en diversos grupos sociales, en los militares, en los hacendados, en los artesanos, en los campesinos, y los va a terminar concentrando en una organización que para receptar esos medios de coerción va a empezar a burocratizarse, a, digamos, a profesionalizarse. Y estos medios de coerción, digamos, concentrados, van a permitir al Estado peruano, digamos, aumentar sus capacidades sobre la población, sobre la sociedad, que va a ser posible que durante las 2 primeras décadas del siglo XX el Perú ciertamente no tenga guerras civiles. En realidad, digamos, las guerras civiles del siglo XIX desaparecen con estas reformas. Lo que no significa que, digamos, los militares durante el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, hayan tenido, digamos, limitada participación política. Pero ciertamente estas reformas van a dar a la sociedad peruana y al Estado peruano una estabilidad nunca antes vista. Entonces, solamente para cerrar, digamos, estas reformas implican una recomposición de las relaciones entre Estado, o digamos, entre la política, la sociedad y el ejército, en el sentido de que, digamos, el ejército concentra los medios de coerción y termina, digamos, dándole al Estado, al sistema político y a la élite gobernante, digamos, la capacidad para ejercer de una manera más asimétrica, digamos, la violencia sobre una sociedad, digamos, que ha perdido estos medios para ejercer la violencia. Digamos, se construye un Estado, no quiero decir que ejerce el monopolio legítimo de la violencia, pero digamos que puede ejercerlo de una manera más asimétrica. Y con ello, digamos, las élites políticas van a gobernar con cierta estabilidad durante las 2 primeras décadas del siglo XX. Muy bien, eso es lo que quería comunicarles a ustedes. Espero que haya sido claro y espero también ameno en mi explicación y estoy atento a sus preguntas. Bueno, pueden abrir sus micrófonos para iniciar el espacio de preguntas. Hola, listo. Profe, muchas gracias. Siempre es bueno conocer un poco de estos temas. En un evento pasado que tuvimos con varios autores de la revista del dossier Ejércitos y Repúblicas, fue chévere ver cómo está creciendo, digamos, todos estos historiadores interesados en la temática de la historia de los ejércitos, de la historia social de la guerra. Entonces es muy chévere. También se le da la invitación a nuestros estudiantes, a público en general, a, digamos, a conocer un poco de esa temática. Entonces ahora damos inicio a la sección de preguntas. El que desea hacer
la pregunta puede activar su audio con normalidad, entonces estamos atentos. Si desea también puede escribir la pregunta a través del chat. Miguel Reynolds y mi persona estaremos pendientes para leerle la pregunta al profesor David. Por lo pronto voy a dejar de compartir aquí la Listo, Miguel. presentación para... Entonces, para poder ver el chat. Bueno, entonces los escuchamos. No sé quién de los asistentes tiene una pregunta para el profesor David, alguna inquietud sobre su conferencia. Buenas. Hola, David. ¿Me escuchan todos por ahí? Sí, 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 señor. estamos perfecto. Hola, ¿cómo están? Hola, David. Muchas gracias por tu presentación. Asimismo, un saludo afectuoso a todo el aforo virtual de esta charla. Mi pregunta va dirigido a un punto muy importante que mencionaste, que es sobre cómo una élite posterior a la guerra del Pacífico buscará en el Perú una modernización. Es así que surge esta inquietud de cuestionar como tal la modernización, pues mientras un grupo de oligarcas, terratenientes y afanosos industriales en el sur andino, que comprendía Cusco, Arequipa, Puno, empiezan a cambiar de cierto modo la mirada económica de estas regiones. Al mismo tiempo, este resurgimiento regional era contrastado con el olvido de la capital, ¿no? Recuerdo a George Esquier, un viajero del siglo XIX, que mencionaba que más sabe limeño sobre Berlín que de Cusco, ¿no? Para un poquito ver cómo era la situación del olvido de parte de la capital con otras regiones del Perú. Y por tal, la conectividad de Lima con otras regiones estuvo limitada a estas cuestiones geopolíticas de su tiempo, ¿no? Adrede o no, no lo sé, pero yo quería saber en todo caso cuál es la situación del ejército peruano con el vínculo con el sur andino peruano, sabiendo que esta región es conocida por sus vinculaciones con los levantamientos armados y las luchas campesinas por su reivindicación durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ahí no sé cómo canalizar esta situación del ejército peruano o las represiones que hubo entre finales del 19 e inicios del 20, ¿no? Eso. Correcto, Santiago. ¿Respondo directamente a Santiago o espero otras preguntas? Profe, puede responder. ¿Puede responder o no hay más? Ya, perfecto, Santiago. Sí, efectivamente, el proceso de modernización que inician las élites civiles desde fines del siglo XIX va a construir o va a transformar la relación que tiene Lima con el resto del país. Cecilia Méndez ha mencionado que el cambio del siglo XIX al XX, digamos, se produce porque la dinámica política del país se centra en la costa, principalmente en Lima, en el sentido de que ese proceso, esa dinámica social y política donde diversos actores sociales participaban en la guerra, se va a perder. O sea, uno de los efectos de que el ejército se profesionalice es que los diversos actores sociales que participaban en la forma de hacer la guerra ya no lo van a tener, o sea, ya no van a participar. Y en ese sentido, estas guerras civiles, o el fin de estas guerras civiles, invisibiliza a esos grupos sociales que participaban en esas alianzas decimonónicas, ¿no? Eh, Cecilia Méndez menciona, afirma que, digamos, la ausencia de guerras civiles que se decían principalmente en la sierra, y principalmente en la Sierra Sur, va a hacer que las élites políticas y económicas de estos espacios pierdan, digamos, su utilidad política y que terminen siendo subordinadas por las élites económicas y sociales de Lima.
Y sin duda, esas élites económicas y sociales de la capital, o que gobiernan la capital, van a contar con una estructura burocrática, con un ejército profesionalizado, digamos, organizado, que por un lado, digamos, absorbe los recursos de las diversas regiones sin ofrecerles, digamos, lo que le había ofrecido a cambio en el siglo XIX, digamos, absorbe hombres, absorbe recursos económicos, pero no les otorga a esas élites, por ejemplo, los gamonales, no van a obtener nada de, digamos, en términos fácticos de esas élites, o digamos, una contraprestación directa no se va a producir con el surgimiento de este Estado, pues de este ejército burocratizado moderno. Tú me preguntabas cuál es digamos, cuál es el impacto de este ejército sobre las luchas sociales o, digamos, en la movilización campesina de las primeras décadas del siglo XX. Bueno, de dos tipos. Por un lado, los militares van a ser la fuerza, digamos, armada que va a buscar o que va a considerar su misión mantener el orden social existente, pero por otro lado, cambios imperceptibles y que todavía no han sido suficientemente bien estudiados, muestran que los veteranos de guerra, o digamos, los veteranos, los soldados campesinos indígenas licenciados del ejército, van a tener posiciones importantes en los liderazgos de, digamos, algunos movimientos, o digamos, van a terminar dinamizando o dinamizando a digamos, a las comunidades indígenas. El caso, digamos, de repente más importante es Rumimaki, digamos, un jefe militar lidera a digamos, una gran movilización en el sur andino, pero, digamos, a nivel imperceptible, a nivel microscópico, también vamos a ver a un conjunto de licenciados soldados, no jefes como Rumimaki, que van a terminar, o digamos que tenemos los que estudiamos este tema, tenemos la impresión de que van a tener algún impacto en estas movilizaciones sociales de principios del siglo XX. Hay un estudio bastante interesante de Yael Mabat, digamos, que hace un seguimiento a lo que, digamos, a estos veteranos, por ejemplo, en la constitución de las iglesias adventistas en Puno, ¿no? Pero, digamos, esto todavía no ha sido totalmente bien estudiado, ¿no? Sí, eso Santiago. Gracias, profesor David. Bueno, volvemos a hacer la pregunta entre los asistentes. ¿Quién tiene preguntas para el profesor? Mari, José Bedoya, varios de los asistentes, Claudia López, no sé quién tiene inquietudes. Quedamos atentos. De paso, bueno, también les comento que el profesor David tiene un artículo en la revista Historia Caribe, en la edición número 35. Pueden consultarlo directamente desde Google, poner revista Historia Caribe y pueden descargar el texto del profesor David, también un poco sobre la temática que trató en el día de hoy. Bueno, también le damos, el decano de la facultad se encuentra conectado. Decano, ¿nos escucha? Sí, buenos días para todos y todas. Pues muy importante pues agradecerle al colega, creo que este tipo de espacios que estamos construyendo en esta docencia y en este ejercicio académico desde las casas, en esta emergencia que nos ha tocado vivir todas nuestras instituciones, creo que escuchar a colegas precisamente como ustedes es gratificante. Precisamente ayer hablábamos con algunos colegas de algunas otras universidades de otros países. Creo que de eso se trata, pues, y reiterarle también, pues, desde el ejercicio que se está haciendo desde la revista Historia Caribe, para que cada uno de los articulistas que en los últimos dossier han participado,
pues expongan sus trabajos. Creo que de esa manera estaríamos construyendo una comunidad académica de historiadores muy significativa. Reitero pues todo nuestro agradecimiento institucional y también ofrecemos todo nuestro respaldo y apoyo para lo que también algunos de los colegas requieran en este momento. Pues, sin más, un abrazo para todos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Nuevamente damos un espacio si alguno de los asistentes quiere hacer una pregunta. Señorita Stephanie, no sé, bueno, nos comentan, si no daremos cierre a la sección del día de hoy de la jornada de estudios historiográficos. Hola. ¿Nos escuchas, Stephanie? No sé si No tiene audio. Un momento. No se le... Exacto, vamos a ver. Stephanie, si quieres puedes escribir en el chat porque no te... Stephanie, escríbenos en el chat porque no se te escucha. Hola, Stephanie. No, al parecer se le cayó la conexión, pues está congelada la imagen. Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, si ya no hay inquietudes para el profesor, Stephanie, no sé, parece que se le... No, ya está, el internet se le cayó. Sí, pobre. Bueno, esto pasa siempre. Sí, señor. Y que son los inconvenientes de los eventos virtuales. Sí, esta es la magia de la virtualidad. Bueno, entonces damos por concluida la sección del día de hoy. Profesor, nuevamente mil gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, lo esperamos para próximas oportunidades, en futuros eventos que también organicemos desde la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico. Perfecto, Eva, te agradezco mucho. Vuelvo a reiterar mis agradecimientos a la Escuela de Historia de la Universidad del Atlántico, también un agradecimiento a Miguel. Gracias, profe. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y gracias a todos los participantes. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta una próxima.